Todos tenemos botones emocionales, situaciones, palabras o actitudes que nos sacan de lugar. Y muchas veces no entendemos por qué reaccionamos de esta manera. Y hoy queremos hablar de algo clave para el autoconocimiento, los rasgos de personalidad y las estrategias que desarrollamos para sobrevivir emocionalmente y defendernos del mundo. Para esto nos acompaña Catalina del Castillo, psicóloga clínica y psicoterapeuta, quien nos va a ayudar a entender por qué somos como somos, qué es eso que nos detona y sobre todo cómo dejar de vivir reaccionando. Bienvenida, Cata, a versión 5.0. Estamos muy felices de que nos acompañes y traigas tu experiencia a este espacio en este tema tan importante. Y quería preguntarte, ¿qué es, para empezar por lo básico, qué es la personalidad y cuáles serían los rasgos de personalidad? Bueno, este es un tema súper amplio que podríamos estar horas y horas y horas hablando, pero la verdad es que la personalidad se compone de muchos factores y sí es cierto que hay ciertos aspectos que heredamos, el temperamento, em, hay ciertos genes que tenemos que pues estamos más predispuestos a ciertos patrones o a ciertas condiciones, pero la personalidad, gracias al cielo, al universo, a lo que sea, em, la podemos construir y trabajar. ¿A qué voy con esto? Y es que si bien hay factores que heredamos, no necesariamente lo que heredamos lo tenemos que vivir. Yo puedo tener un gen porque mi familia es alcohólica, o mis padres fueron alcohólicos, o mis abuelos fueron alcohólicos, pero eso no quiere decir que yo entonces vaya a ser alcohólica. Y eso es súper Ujú. importante porque la personalidad justamente se trata de esto, como de estas decisiones que tomamos para ser quienes somos. Entonces, cuando hablamos de personalidad, pues es un tema muy, muy amplio, pero realmente estamos hablando de esto que construimos a lo largo de la vida y que todo el tiempo estamos construyendo, desde los 0 años hasta que nos morimos, porque esto no deja de ser un constructo. Em, pero sí es verdad que pues hay ciertos rasgos que nos van acompañando. Entonces no es que cuando yo tenía 12 años era una persona totalmente diferente, cuando yo tenía luego 20, entonces luego a los 30, a los 50, digamos que hay algo que sí nos acompaña a lo largo de nuestra vida, em, ciertas características, pero sí las podemos igual trabajar y sí podemos cambiar, que eso es muy importante. Hay veces creemos, es que no, yo soy Como eso, obsesiva. como Ujú. eso que dicen, no soy, no es que yo soy, sino que voy siendo. Exactamente, tal cual. Y algunas veces nos quedamos en eso, como no, es que como yo soy tan perfeccionista, te tocó aguantarme. Y de repente no te toca aguantarme. Al contrario, pues qué bueno Claro. poder saber que yo, pues si le estoy haciendo daño a alguien con mis acciones, con mi personalidad, puedo trabajar para, pues para ser mejor, no solo por otra persona, sino también para mí. Ujú. Entonces, un poquito, Mora, respondiéndote que me extendía tu pregunta, la personalidad, si bien está en esta parte que heredamos, también está esto que construimos, que aprendimos, que cambiamos, y tiene como unos rasgos específicos. Entonces, esto que de pronto socialmente conocemos como las heridas emocionales, pero que son más que nada como estos vulnerabilidades que todos tenemos, que todos de alguna manera también crecimos con ciertos miedos y eso no tiene nada que ver con que estemos mal, sino que hace parte de nuestra vida. Están nuestros rasgos de personalidad, esto que conocemos más como el narcisismo, la obsesividad, la dependencia, y también parte de la personalidad es eso que nos detona, es decir, esas cosas que de repente nos estresan o de repente nos incomodan o de repente entonces nos hacen sentir triste. Todo esto, desde nuestras vulnerabilidades hasta nuestra potencia, nuestra posibilidad como rasgo, es lo que es la personalidad.
Súper interesante porque, fíjate, en esta etapa de la vida, y aquí ya hablándole a esta comunidad específicamente, nosotras a raíz de 2 años sentimos que nos conocemos o que cada vez nos conocemos más. Entonces, de pronto puede haber una relación entre autoconocimiento y cómo yo respondo a según qué tanto yo realmente me conozco. Y yo me he dado cuenta de que uno cree conocerse mucho, o si es verdad que uno se conoce más ahora que cuando tenía 15 o 20, pero realmente hay respuestas o reacciones que tenemos ante ciertas situaciones en la vida que a veces pueden parecer hasta infantiles o como que, oye, ya yo pensé que yo había superado esta parte de mi vida o de mi personalidad y resulta que estoy reaccionando, aunque me conozco más, pero todavía sigo reaccionando a cosas que me apretan el botón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, O cuéntanos un quizás, poco de eso. o Ujú. quizás también no te das la oportunidad de autoconocerte porque vives en una rutina en donde no te desafías, ¿no? En Ujú, donde también. no se presentan esas situaciones que de repente pueden detonar algo que pensaste que ya había superado hace tiempo. Bueno, es ahí donde uno dice, bueno, realmente me conozco, porque uno se conoce cuando realmente se enfrenta a los desafíos y se enfrenta a las situaciones, ¿cierto? No, y te tomas el Total. tiempo para conocerte. Ujú, ¿Sabes? Sí, exacto. sí, sí, sí. Y yo creo que, claro, digamos que cuando estamos hablando de este podcast tan maravilloso de los 50 para arriba, em, yo siento que de alguna manera claramente pues ya hay 50 años de haber reaccionado, de haber vivido, de haberse contenido, de haber confrontado, o sea, hay 50 años de conocerse, pero la ventaja de la vida, yo sí lo veo como una ventaja muy linda, es que uno todo el tiempo se está conociendo, porque imagínense de repente, pues a los 40 decir ya me conocí y ya no tengo nada nuevo que Ay, qué aprender de mí triste. ni de la vida, y pues me quedan 60 años más que qué voy a hacer ahora. Si Claro. te está gustando este contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal. Con ese pequeño gesto nos ayudas a continuar con el proyecto. Muchas gracias. Claro. Entonces, qué lindo que uno pueda llegar a los 50 y decir, hay cosas todavía que me sorprenden de mí y que puedo aprender y que puedo mejorar, porque me estoy dando cuenta que si toda la vida fui súper fuerte con mi pareja o con mis hijos o en el trabajo y ya de repente estoy más cerca a jubilarme y cada vez me están poniendo más límites en el trabajo, me están quitando más responsabilidades y esto me está costando, pues qué bueno poder aprender justamente de ese momento y de esa experiencia, de esos cambios tan lindos que llegan con esa edad. Y con Ujú, el ahora cada vez más van a ser dueñas del tiempo de ustedes, de su disponibilidad, de qué quieren hacer. Y eso es una oportunidad maravillosa para conocerse más. ujú, totalmente. ¿Y cómo nos podrías orientar Ciertamente. un poco más en cuanto a, ok, vamos a suponer que yo eh, me considero una intensa, que mi personalidad, yo sé que tiene un nombre específico, pero para mí, hablando aquí en criollo, yo soy una intensa, porque de pronto es la obsesiva, por ejemplo. Y bueno, Ajá. actúo de tal y cual manera y eso también tiene un impacto en los otros, obviamente. Entonces, quizás este es un momento perfecto, como tú dices, de que, mira, ya mis roles han cambiado, ¿sabes? Pero puedo aprovechar esta oportunidad, este tiempo que a lo mejor empieza a sobrar en muchos de los casos, porque ya no tengo que cuidar niños chiquitos, por ejemplo. Y entonces Mm. entender un poco más cuál es el impacto que yo, de mi forma de ser, tienen los demás. Bueno, depende mucho. Pero si comenzamos con este, que me cuentas tú de yo que soy la intensa, claro, lo dijiste muy bien, digamos que cuando hablamos de una persona que es intensa, que o se hace lo que ella dice o no se hace, Ajá. estamos hablando de un rasgo más obsesivo, más como perfeccionista. Entonces, son estas personas que muchas veces tienen todo bajo control o creen tener.
entonces toda la casa está impecable, entonces todo en orden, entonces la agenda está ocupada, pero si se le mueven 5 minutos o llegan 5 minutos tarde o el cambio de planes porque ya no pudo por el tráfico o lo que sea, pues esto es la catástrofe. Entonces, si yo por lo general soy así, yo soy una persona súper estructurada y organizada, y entonces estoy llegando a los 50 o ya tengo 50 y tantos, me estoy dando cuenta que ahorita sí tengo mucho tiempo. O sea, efectivamente estoy teniendo muchísimo tiempo disponible que antes de pronto el orden o los hijos o las responsabilidades me hacían creer que no tanto y no, y pues no tenía cabeza para pensar en, ¿será que esto está más que bien o mal, pero ¿será que esto tiene sentido que yo viva de esta manera? Que yo viva tan Ujú. agobiada, tan estresada, tan que todo tiene que ser tacita de té. Y si me doy cuenta que no, qué oportunidad tan maravillosa a esta edad donde tengo tiempo para volver a aprender o para flexibilizarme un poquito. Porque si Ujú. antes yo sabía que iba a ser de lunes a viernes de 8 a 5 y luego después de las 5 también tenía un cronograma y los fines de semana también tenía el paso a paso de lo que iba a hacer, y de repente hoy tengo un poco más de tiempo, es ¿qué voy a hacer con esa flexibilidad? Porque Ujú. sí tengo más tiempo y qué bueno poder decir, lo voy a aprovechar para crecer. Y no solo por mí, sino porque a las personas a mi alrededor las estoy impactando. Yo hay Claro. veces desde esos rasgos que uno ve como, uy, no, esa persona tan buena, esa súper organizada, estructurada, eso no se le pasa ni una. De repente, sí, qué bueno, que no se te pase ninguna, pero de pronto vivir contigo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy señalando lo que está mal, el error, la equivocación, los 5 minutos que llegué tarde. Entonces, Ujú. esto hace que la persona que vive con una intensa sienta que como que está viviendo sobre cáscaras de huevo, como que cualquier movimiento en falso se va a notar. Y Mm. eso también tiene un impacto muy fuerte de, entonces, las relaciones que estoy construyendo, ¿cómo las estoy construyendo? ¿Cómo estoy construyendo la relación con mis hijos si todo el tiempo estoy viendo a ver si están haciendo las cosas bien o mal? ¿Cómo estoy construyendo la relación con mi pareja si todo el tiempo estoy viendo qué está haciendo la persona y por qué no llegó a la hora que dijo y no lavo los platos como me gusta que los lavo? Entonces, claro, de alguna manera, esto tiene un impacto muy grande. Y acá estamos hablando de la intensidad, pero hablamos también, por ejemplo, de este rasgo que también es muy conocido y el de la dependencia o la complacencia, em, que es esto de dar mucho amor, entregarse, cuidar al otro, y uno dice, ay, no, tan amorosa, tan divina, ella siempre con una sonrisa, y sí, tan amorosa y tan divina, pero hay veces vivir con estas personas en las que no ponen límites, en las que dicen sí a todo y no cumplen con, pues, con lo que dijeron que sí porque tenían tantas cosas, o que si hay un problema se sienten como ahogadas y termina uno resolviéndole la vida al otro porque no supo qué hacer. Ahí es cuando ya también hay problemas. Porque no se trata solo de ver el otro qué tiene que hacer para cambiar, sino yo qué estoy haciendo que el otro también esté reaccionando de esa manera. Y acá esto es muy fuerte hablarlo, porque hay veces caemos en esto de es que en las relaciones hay un bueno y un malo, pero Sí. yo creo que cuando hablamos de los rasgos de personalidad, estamos hablando de que esta personalidad se afectan unas a otras. No es Ujú. distinto, no es igual que yo reaccione con X persona que tiene una personalidad fuerte, o con esta persona que es más dulce, o con esta persona que es más callada, o con esta persona que es más intensa. Y esto tiene que Claro. ver porque efectivamente nos afectamos. Y si no somos conscientes de que el otro me afecta, tampoco soy consciente de que yo afecto al otro. Ujú. Sí, Y Sí, porque qué entonces, eso que acabas de interesante. decir es importante porque cuando esa personalidad se adhiere tanto a la identidad, ¿cómo mm, la detectas? ¿Cómo la identificas? Porque sientes que tú eres así y eres así, punto. O sea, entonces no logras meterlas en esas cesticas que acabas de decir, el narciso, Ujú.
el intenso, o sea, las diferentes personalidades. Cuando esta persona vive porque sí, se lleva todo por delante y no se da cuenta de que realmente tiene una, una forma de ser que en cierta forma pudiera cambiarla y pudiera tener resultados diferentes. ¿Cómo identifica es la persona cuando no se autoanaliza o Ujú. no se hace preguntas? Bueno, yo creo que acá hay varias maneras de conocerlos. Voy a hacer como un listado súper rápido de los tipos más clásicos de Ajá, personalidad. ok, Así que sea como un barrido rápido, porque creo que lo primero es eso, como al menos escuchar o oír algo de lo que tiene que ver este rasgo o esta personalidad. Em, y ya luego, como de yo saber un poco de qué se trata este rasgo, es, hay un paso muy importante y es como yo sí le tengo que preguntar a mi familia y a mis amigos y a las personas con las que vivo, ¿qué piensan de esto? O sea, si yo de pronto oí que sí soy intensa o me hizo clic y yo, será que yo seré así? Pues yo sí tengo que preguntarle a la gente con la que vivo, porque Ujú. son el espejo más grande que nos pueden decir, sí, la verdad eres súper agobiante cuando te pones intensa con el orden. O sí, la verdad es que contigo eres tan amorosa, pero es muy difícil tomar una decisión porque todo lo piensas de más. Entonces, un poco con esta idea y esta línea, les cuento súper rápido. Entonces ya hablamos de la intensa, que es esto del perfeccionismo, de las cosas súper controladas, súper bajo el orden, pero que si se me salió de la raya un poquito, yo me descontrolo, me agobio, me da estrés. Hablamos de la dependencia, que es esta persona que es muy amorosa, muy cariñosa, pero pues también es esta persona que le cuesta poner límites, que le cuesta comunicar, que calla mucho lo que siente y se acomoda a los demás. Pero también tenemos entonces el narcisismo, que también es un rasgo de personalidad muy em, como hablado en redes y es muy castigado porque las personas con una personalidad narcisista efectivamente son muy fuertes y su manera de ver la vida y de vivir la vida es, si yo me siento agredida, ataco de vuelta. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero creo que las personas narcisistas también han logrado grandes cosas en el mundo. Hay personas cuando trabaja el narcisismo y más como desde la luz que desde la oscuridad, por así decirlo. Ujú. Em, Son personas que piensan muy fuera del cuadrado, que logran grandes cosas porque tienen ideas muy bonitas, muy Y importantes. liderazgo. Ujú. Entonces, exactamente. Entonces, claro, cuando yo ataco de vuelta porque es que me sentí atacada, pues ahí sí ya estamos hablando pues de algo que yo puedo trabajar justamente, que puedo decir, eso no está bien y tengo que mejorarlo. Así como no está bien que yo me calle lo que siento y tengo que empezar a aprender a comunicarlo. Pero las personalidades narcisistas no necesariamente son el malo de la película. Quiero como hacer un poco de énfasis de eso, porque si bien a lo largo de la historia son personas que han hecho mucho daño, no podemos generalizar de que cualquier persona con un rasgo narcisista es una mala persona, sino al contrario, son personas que al ser tan fuertes y como tan claros que tienen la vida y su visión, pues de pronto algunas veces se atropellan. Y yo acá no estoy Ujú. justificando el daño que algunas personas han hecho, pero sí quiero como que bajemos esta idea de que el narcisismo es igual el diablo, porque ahí Ujú. caemos volvemos al punto al malo y el bueno. Entonces, como mi esposo es narcisista, entonces yo soy la pobrecita. Y de pronto no. De pronto él sí ha sido fuerte con las palabras, pero yo también he callado muchas cosas o he silenciado algunas otras o nunca le he dicho lo que realmente pienso o quiero. Y ahí es cuando hay que trabajar mucho esto que estamos hablando. Pero voy a seguir con los demás y ya, seguimos con qué hago yo para identificarlo. También tenemos otro rasgo que se llama histrionismo. Estos nombres son como muy clínicos, pero pensemos en las personas extrovertidas. Son chistosos, divertidos, nos gusta como hablar con estas personas, uno no se aburre, pero un poco en esto de que
todo tiene sus matices, su lado oscuro, su lado de luz. Estas personas algunas veces pueden llegar a agobiar porque todo es yo. Entonces, yo le cuento algo, mira que me pasó esto, ay, sí, a mí también me pasó eso, y termina uno hablando de la otra persona. O es tanto como primero yo, que yo quiero saber y quiero ser el centro de atención, que uno de pronto al lado de esas personas dice, quiero un respiro, como que ya no quiero hablar más con esta persona, porque me siento cansada, porque todo el tiempo quiero ser el centro de atención. Ujú. Y contrario al histrionismo, pues contrario, porque igual puede que haya una persona que tenga estos dos rasgos, pero un poco para entenderlo, está la habitación o las personas tímidas. Entonces son personas que reflexionan mucho antes de hablar, que son muy conscientes del entorno, que revisan muy bien dónde están y qué pueden hacer y cómo hablar y qué decir. Y esto es súper bonito porque a la larga son personas muy analíticas que no van a decir cualquier cosa solo por hablar. Pero Ujú. llega un punto en el que de tanto callarse o de tanto sobreanalizar, pues el mensaje que está dando hacia el mundo es yo no hablo, no me interesa, no me importa, cuando puede que sea todo lo contrario. Pero de tanto pensar qué va a ser lo mejor o de qué manera decirlo mejor o cuál es la forma más asertiva, pues termina no diciendo nada. Y el mensaje de afuera es, pues nadie, nadie Ujú. supo. Y el mensaje es no le importa, porque nunca, Ujú. yo le conté un montón de cosas y se quedó callada, pues no le importó lo que le dije. Y Ujú. luego tenemos otros rasgos que se llaman, o sea que, digamos, insisto, son más como estos nombres clínicos, pero paranoia, que podemos llamarlo más bien desconfianza, y es como esta sensación de que alguien siempre me va a hacer daño. Entonces, yo creo que me van a hacer infiel, yo creo que me están ocultando verdades, yo creo que alguien tiene dobles intenciones conmigo, y esto hace pues que efectivamente si yo dudo de ti, pues voy a actuar como muy precavida, voy a ser cuidadosa Ujú. con lo que cuento. Y los demás lo van a leer. Entonces, ¿qué? Tampoco me van a contar muchas cosas porque ven que soy cerrada, y eso solo hace que se compruebe mi teoría de que no debería confiar. Exacto. Em, y Sesgos se de va haciendo como, confirmación. exacto, como este círculo vicioso del huevo a la gallina. Ujú. Que claro, si hablamos como de este lado luminoso, pues son personas que además son muy buenas en negocios porque efectivamente se van a dar cuenta qué es lo que puede estar pasando del otro lado del negocio y que quiere la otra persona y entonces ayudan muy bien como en este análisis y esta estrategia. Y por último, tenemos entonces la antisocialidad, que esto no quiere decir que sea una persona que no le gusta estar socialmente o compartir, sino que al contrario no le gusta mucho es las reglas o las normas sociales. Entonces son personas que de pronto se pasan el semáforo en rojo o que si hay una fila, eh, buscan cómo colarse porque las filas no son para ellos. Y así de a Los poquitos como que van rebeldes. saltando ese... Exacto, la rebeldía. Em, y digamos que yo yo siento fuertemente que los latinos somos muy rebeldes, como que hay cosas que decimos, no, esto lo podemos pasar, como que culturalmente como que las normas algunas decimos, no, pues cruzar por la mitad de la calle caminando, por ejemplo. Flexibilidad. Exacto. Exacto. Pero cuando la antisocialidad ya es como romper unas reglas un poquito más delicadas que cruzar caminando la mitad de la calle si no viene el carro, em, sí creo que empieza a generar muchos más conflictos porque su pareja o su familia o su núcleo pues siente siempre que les están como obligando a hacer cosas en las que no se sienten seguros. Ujú. Y son personas entonces que siempre van más allá. Entonces que si yo tengo una relación con alguien y le digo no hagas eso porque no me gusta que me grites, pues lo que esta persona está leyendo es esto es una regla, no me gustan las reglas. Yo debería saltarme esta regla, entonces ¿qué hago? Gritar. Y eso va fracturando un montón las relaciones. Ujú. Entonces, yo creo que un poco volviendo a esto de cómo hago para yo identificarlo,
siento que es muy fácil siempre ver lo malo del otro y creo que un poco la invitación hoy es, veamos yo cómo lo puedo hacer. O sea, ya vi que mi pareja es así y ya lo tengo súper identificado y analizado, pero ¿será que yo me estoy viendo? ¿Será que estoy viendo de pronto en qué estoy fallando? Ajá. Porque es muy fácil verlo en el otro, pero cuando nos toca mirar hacia nosotros nos da un poquito de miedo. Y ahorita, en estos 50 para adelante, es muy importante poderse revisar, porque justamente empieza a haber más tiempo libre, porque justamente ya los hijos no están ahí como para distraerlo a uno de los problemas. Y Ajá. es el momento en el que ya me toca a mí pensar, ¿esto que estoy haciendo será que sí es lo mejor? No solo para mí, sino para mis relaciones. Ajá. Porque si Y, yo y sigo viendo que el otro siempre es el que se equivoca, pues hasta ahí llegué. 100%. Y como estamos en un momento en el que estamos haciendo como un balance que he hecho hasta ahora con mi vida y cómo quiero vivir mi segunda mitad de una forma más positiva, más, ¿sabes? En todos los aspectos de la vida. Es una oportunidad Totalmente. maravillosa para entender esto, ¿no? Para realmente tomarnos el tiempo de conocernos de verdad, de darle un nombre a lo que nos está pasando y trazar un plan para, bueno, vamos a ver cómo podemos modificar esto, ¿cierto? Sí, Totalmente. es ahí cuando nos damos cuenta de que nos encantaría que esta madurez hubiese llegado mucho tiempo antes. Porque, porque, ok, es normal que uno se pasee, es posible que uno se pasee por todas esas personalidades, ¿cierto? Ajá, Quizás no por todas, pero te pasas por un gran número en determinados Total. momentos, te pasas por un gran número de personalidades. Y a veces en nuestra juventud, bueno, y tampoco uno está a salvo, pero bueno, yo creo que es más fácil la hora de salir. Pero cuando te quedas atascado en una, es tanto el sufrimiento que solo la madurez te hace buscar ayuda, la madurez te hace investigar un poco más, la madurez te hace revisar qué está pasando en tu cuerpo, qué sensaciones estás teniendo, porque esos malestares, esa personalidad físicamente. que no te está Ajá, ayudando, Total. seguro se está reflejando en algún malestar o se te está ajá, reflejando en alguna tensión, en alguna contractura. Entonces, creo que, bueno, no sé, lo digo por mí, porque quizás uno va, cuando era joven, más joven, o sea, uno como que, sí, me pasa esto, pero no sé, como que no le prestabas mucha atención y ahora analizas un poco más y te permites que eso sea un combustible, que esa situación que estás viviendo, ese malestar o esa personalidad o esos arranques que tienes o esa denominación que ya supuestamente tus familiares te están diciendo es que tú eres, entonces ya tomas eso y empiezas a hacerlo combustible para el cambio, ¿no? Para buscar ajá. un Total. cambio, porque ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cierto? Y mira que me encanta esto que dices del combustible, porque realmente es el momento, o sea, es totalmente cierto. Ojalá a los 15 uno tuviera la claridad de los 60 o sea, pero también creo que de eso se trata la vida justamente, como de ir Sí, Ajá, aprendiendo, así de no es. sabérselas todas todo el tiempo, pero creo que estas alarmas o la tensión en el cuerpo o el malestar o la ansiedad o que estoy bruxando, pues son esas alarmas que están siendo el combustible para conocerme, que pues no estoy pudiendo dormir porque estoy bruxando o la espalda me está matando del dolor porque estoy muy tensa, porque estoy muy estresada, porque quiero que todo esté perfecto. Y ajá, resulta que pues no necesariamente tengo que
O sea, claro, tengo que ir a que me hagan un masaje para que el nudo en mi espalda no esté, pero si yo no trabajo sobre esto, pues el nudo va a seguir apareciendo. Y me Claro. hago el masaje y a las 2 semanas voy a seguir. Igual. Entonces, Ujú. tener también como esta intención, este tiempo disponible para yo decir ahora sí cuál es el balance y cómo quiero vivir estos años varios que ojalá me queden. Claro. Y sabes que yo estoy identificando con lo que me dices que puede haber muchas razones, pero estoy sintiendo dos momentos importantes en los cuales se puede detonar la necesidad de hacer este trabajo de conocernos más, ¿no? Y tomar acción. Uno, definitivamente, el cuerpo te habla. Cuando ya Sí, tú dices, tengo un dolor en el cuello horrible, un dolor en la espalda, o no puedo dormir y tengo insomnio y me despierto varias veces en la noche, o tengo bruxismo, o todas esas son señales físicas. Entonces, ese es como que un aspecto que puede ser que detone la necesidad de ver, ok, no solamente voy a ir al doctor, también déjame entender emocionalmente mm, por qué estoy sintiendo esto. Ese es uno. Y el otro, que es más desafortunado, ojalá no nos tocara, pero muchas veces sucede, son los quiebres de la vida, que es cuando hay un sí, divorcio, cuando nos botan de un trabajo, cuando nuestros hijos no quieren estar con nosotros, cuando y decimos, Dios mío, pero ¿qué está pasando conmigo? Y entonces es este total, momento de quiebre que te hace pensar, ok, algo está pasando, no puede ser que todo el mundo me lo dice y yo no lo estoy viendo. total. Y creo que sobre todo esto último que dices, em, es algo muy significativo porque es que Ujú. partimos como de que si siempre el otro está mal, porque me cuesta verme a mí, entonces puedo llegar al divorcio, puedo llegar entonces a la pérdida del trabajo, porque es que resulta que es que mis colegas o colaboradores son unos ineptos y resulta que es que yo de pronto no tengo un estilo de liderazgo que esté haciendo que mi equipo funcione. Ujú. O mi pareja se sintió tan cansada de mi intensidad o de mi narcisismo o de mi dependencia que efectivamente decidió seguir su vida sin mí. O mis hijos están cansados de la lora, decimos en Colombia, em, La como de cantaleta. mi mamá me habla y me habla y me habla, en la cantaleta, exacto, em, que están tomando distancia. Y ahí es cuando uno dice, pues no vale la pena seguir aferrada a estas creencias de que mi identidad es la que tengo que cuidar, Mm, sí. ¿Y cómo porque eso es lo sería? que termina pasando. Claro, Cata. Ahora, has vivido así toda tu vida y te das cuenta. Entonces puede pasar ahí también algo interesante y es sentir culpa, lo cual es algo, yo sé que esto es un proceso que se maneja en terapia y que lleva su tiempo y así debe ser. Entonces, pero ¿con qué tips nos pudieras dar, por ejemplo, para el que ahorita está entrando en conciencia de esto y con esta información y dice, ay, mira, yo creo que yo soy esto y yo soy aquello y he hecho daño a los otros, pero realmente ha sido un proceso inconsciente y siempre hay una intención noble detrás de esta manera de ser que tenemos. Al final no es para dañar, aunque al final, aunque Total. la consecuencia puede haber sido causar cierto daño, pero ¿qué forma amable pudiéramos hablarnos a nosotros para decirnos, ok, mira, esta soy yo también, esta es mi personalidad? No es de pedirte de quién tú eres, es buscar lo Mm. que dices tú, quizás la luz de esa personalidad y explotar la fortaleza y reducir quizás esa amenaza o esa parte de nosotros que no es tan luminosa y que es la que nos afecta a nosotros y a los demás. Em, bueno, yo honestamente, y retomando un poquito lo que ya hemos hablado, sí siento que para empezar este camino de llegar o acercarme más a la luz que a la oscuridad de mi personalidad, sí siento que tenemos que como
levantar la mano. Y levantar la mano es preguntarle justamente lo que hemos hablado a mis seres queridos, esto cómo les afecta, porque eso también es yo escuchar y entender otro punto de vista a lo que toda mi Ujú, vida he creído que está bien o que es lo correcto. ujú, Y levantar la mano también es decir, por favor, háganmelo saber de una forma muy amorosa cuando esté pasando. mm, Porque es que lo tengo tan normalizado que no me doy cuenta. O sea, genuinamente no me doy cuenta que estoy siendo una loca de la limpieza. ujú, Entonces, correcto. o háganme un chiste, o díganme una palabra en la que sea una palabra código entre los dos, o díganme, mamá, está pasando esto, o recuerda lo que hablamos, para yo Ujú, empezar a hacer conciencia. ¿Que me va a gustar que me lo digan? No, porque claro, yo quiero que la casa esté limpia, pero ujú. qué bueno que me lo están diciendo de una forma amorosa porque es lo que estoy buscando. A la larga estoy buscando darme cuenta que cuando pasa y qué tan frecuente pasa y cómo está pasando. Claro. Y un tercer paso, yo sí siento que es empezar a identificar qué siento cuando no hago lo que normalmente hago. Entonces, si efectivamente me dicen, mamá, es que estás muy loca otra vez con la limpieza, la casa ya está limpia, no hay que volverla a trapear 3 veces. Y yo por dentro quiero volver a trapear la casa 3 veces. ¿Y yo qué siento? Empezar a identificar esto es muy importante porque esa emoción es lo que me está haciendo, pues, ser la intensa. Esa emoción de incomodidad, de, y si la casa no es perfecta, y si entra alguien y ve el mugre de la esquina que ya yo vi. Es que eso te iba a comentar, qué pasa con esa persona que ya se autoconoce y sabe que tiene ese problema, pero que no toma acción para entrar en coherencia, para corregir eso. Justamente es la emoción la que no la deja, el malestar, el, Mm, Dios mío, la casa está sucia, así no esté sucia, en sus ojos está sucia. Y si está sucia, empezar a identificar, ¿y qué es lo malo que esté sucia? No que van a creer que soy una persona sucia. ¿Y qué es lo malo que crean eso? Que van a creer que yo no soy una persona educada. ¿Y qué es lo malo que piensen que no soy una persona educada? No, que van a creer que soy tonta. Y que, como llegar un poquito a la raíz de esa emoción, que es lo que es la serie de pensamientos que me están llevando a sentir estrés, miedo, angustia, tristeza, ansiedad. Porque cuando yo logro identificar de dónde viene, empiezo a darme cuenta que son cosas muy de mi pasado y de mi historia de la vida. mm, De que Mm, de chiquita me dijeron que calladita me veía más bonita, que me dijeron que las niñas son unas princesitas, que la casa tiene que estar siempre lista para la reina. No sé, tantas creencias que yo, ahí sí hablando de, gracias a Dios, ya recorrí un camino, ya estoy más madura, poder decir, ¿será que esa creencia todavía vale la pena que yo la sostenga? exacto. ujú. Porque de pronto me doy cuenta que no. Pero llevo 50 años, pues viviendo en piloto automático, creyendo que esa creencia sí, sí es la que tengo que tener. Claro, totalmente. Exacto. Mira, Pero Cata, ahí yo es creo que donde está, entra el papel del terapeuta, ¿cierto? sí, Porque a ajá, veces solo no se puede o la familia sola no puede y bueno, ahí claro, es la Total, flexibilidad total. de pedir sí, ayuda. sí. Y Mira, eso es súper importante. ujú, 100%, porque para eso están las personas que se especializan, así como tú, en acompañar a las personas y apoyarlas a lograr ese trabajo. Y a eso quería ir, porque ya entendimos que existen los diferentes tipos de personalidades que vienen de nuestras creencias, de la infancia. Entendimos que pueden perjudicarnos a nosotros, que nos perjudican a nosotros y también nos perjudican a los seres que queremos, a nuestros seres queridos. Ahora, vamos a hablar de el beneficio. ¿Cómo es la vida de una Ujú. persona que logra superar o trabajar estas heridas, estos rasgos
de personalidad, ¿cuáles son los primeros indicios que tú ves en tus pacientes, por ejemplo? Yo, yo lo que veo de primeras es como una sensación de tranquilidad muy grande, porque lo que sucede Ujú, no es que la casa va a estar sucia, volviendo al ejemplo de la limpieza. No, ujú. pero puede que pueda pasar una semana y yo decir como no tuve que trapear todos los días y mi casa igual está limpia. Entonces es esta sensación de ya tengo otras posibilidades. Puedo trapear, sí, pero puedo decidir no hacerlo. Ujú. Puedo decidir más bien quedarme a echar chisme con mi hija que no la veo hace un montón de tiempo porque estaba en la universidad. Entonces, Ujú. esta capacidad de decidir, de tomar otras posibilidades, de hacer otras cosas, es el primer indicio de, ay, qué tranquilidad. Y Ya no estoy libertad. solo corriendo. Exacto. No estoy sola estresada por la limpieza, sino que puedo limpiar más tarde o limpiar ya o limpiar mañana. Y no me morí ni el intento. Buenísimo, o sea, te da paz, te da sensación de libertad y además me imagino que como se libera tiempo porque ya no estás trapeando 3 veces, puedes buscar en qué Exacto. ocupar ese tiempo de ahora en adelante en cosas más productivas, ¿no? Que te den más felicidad, que llenen Total, más tu vida. total. Y eso que dices es súper bonito, Mora, porque a la larga es ya mi vida tiene un sentido diferente. O sea, ya no estoy corriendo y escapando de lo que me da miedo, sino estoy construyendo lo que quiero. Es Ujú. distinto. Yo tener que hacer aseo porque tengo que hacer aseo a de pronto puedo hacer aseo o de pronto puedo hacer otras cosas que me nutran porque quiero en este momento aprender a pintar. Y Mm. siempre he querido y ahora por fin tengo el tiempo. Buenísimo, me encanta. Bueno, mi Cata, para ir cerrando, me gustaría que nos regales una frase o un mensaje para esta comunidad sobre este tema que tú consideres importante, sobre todo para las que piensan que es muy tarde ya para hacer este proceso de autoconocimiento. Dirán, ay, no, ya yo soy así, ya no voy a cambiar. Me encanta. Em, Creo que justamente es, ok, tú tienes todo el derecho de no cambiar, porque pues es tu vida. Tú eliges cómo vivirla y si no la quieres cambiar, pues tienes derecho. Insisto, construyes tu vida. Pero creo que el mensaje es, tú vas a decidir no cambiar, pero la gente a tu alrededor también va a decidir cuidarse de tu Ujú. elección. Va a Ok. decidir solo visitarte una vez al mes o una vez al año, porque qué pereza la lora que le vas a dar sobre la limpieza. Porque Claro. qué pereza el comentario harto narcisista. Porque qué pereza que cada vez que voy siento que no te importa de tan tímida que eres, que si voy o no voy siento que da lo mismo, entonces ni para qué voy. Entonces, tu elección de no, de no cambiar es tuya, pero Ujú, la gente a tu alrededor también va a elegir cuidarse y va a tomar ujú. decisiones para no sentirse agobiada a tu lado. Y creo que ahí es cuando, pues qué delicia que sí, tengo 50 y tantos años, pero me quedan un montón de años. Claro. O sea, ¿qué tal uno a los 50 renunciar? O decir hasta aquí llegué, pues me quedan muchos. O sea, ojalá 30 años más, 40, 100 Claro, una más. vida, eso es Mentira. una vida. Sí, Exactamente, eso es una de vida. verdad. Ujú. Totalmente. Y qué delicia esa vida que ya no hay tantas responsabilidades, que hay más tiempo, vivirla desconectada con las personas que te importan.
Así es, me encanta. Entonces, más bonito aún. Mira, mi Cata, y entiendo que hay un test, yo he estado muy, en línea, en ese tema contigo y me he formado, contigo y con Efren, y es un test maravilloso y de esa manera fue que nos conocimos y nos conectamos. Y, ¿qué te parece si compartimos ese link para que las personas que escuchan este episodio tengan la posibilidad de conocerse profundamente a través de este test de personalidad? Incluso les podemos obsequiar un cupón para que tengan un descuento de parte de versión Totalmente, 5.0. eso iba a decir. Y, Sí, me encanta. coméntanos rapidito, cómo es que este test es tan profundo y tan interesante y cómo estos resultados nos dejan boquiabiertos. Y es el primer paso para el autoconocimiento. Sí, justamente es un test súper bonito, lo desarrolló Efraín Martínez, y es un test muy profundo porque a la larga no me dice solamente, no, es que eres obsesiva, no, me está dando un mapa completo de quién soy, de si efectivamente tengo este rasgo de personalidad, qué tanto tengo ese rasgo, qué otros rasgos los acompañan y adicionalmente, qué es eso que me detona, cuáles son esos dolores o esos miedos de los que hablamos muy por encima al inicio de este podcast, em, que me llevan a actuar, que me llevan a reaccionar, que me llevan un poquito a esa herida de mi infancia de no quiero ser insuficiente y todo lo que hago es para tratar de ser suficiente y para tratar de sentirme que valgo. Entonces, este es un mapa tan lindo de la personalidad porque uno queda, o sea, son páginas, o sea, esto no es un número y ya está, y vaya y mira a ver qué significa el número. Entonces, son Ujú, páginas en donde uno realmente logra conectar y conocerse de si esto me pasa, pero qué bueno que, porque me pasa ahora, tengo formas de actuar, tengo un plan de acción, o sea, luego del test además puedo hacer cursos para trabajar justamente eso que tengo que trabajar. O ujú. puedo, volvemos al punto, levantar la mano y entonces pedir ayuda, buscar un terapeuta, algo que me acerque justamente a, pues a esa luz y no tanto a la oscuridad de mi personalidad. Ujú. Y además que es el resultado, este test, de una investigación muy profunda de muchos años. No es un test de revista, esto es Muchos. algo muy, muy, muy serio, de verdad, con una data ahí detrás que es el resultado de Totalmente. investigación. Y sobre todo en Años. Latinoamérica, de años de estudio con personas hispanas, porque obviamente los tipos de personalidad entiendo que varían también de en cuanto a la parte cultural, al área Total. a donde somos. Entonces, de verdad que lo recomiendo 100% y es maravilloso. Así que, Cata, para finalizar, ¿cuáles son tus coordenadas, dónde te pueden contactar las personas si quieren hacer un proceso contigo, si quieren conversar contigo? Ay, pues muchas gracias, Mora. Les podemos dejar mi teléfono, me escriban por WhatsApp, pero también mi Instagram es @catalina.logoterapia, entonces muy bienvenidas. Yo feliz también como de recibir, de conversar, de trabajar de la mano. Eso a mí me llena y hace parte también de lo que yo creo que es la vida y el sentido de la vida. Espectacular. Así que bueno, gracias por aceptar la Muchas invitación gracias. y muy, muy honradas de tenerte con nosotras y ojalá no sea la primera vez, que sean muchas más. No, yo acá muy, muy feliz. Muchas gracias por esta invitación tan linda.